Lo conocemos como el hombre de los mil rostros. Tiene un control facial que ha ahorrado millones de euros a las empresas de CGI de Hollywood. Cobró en una sola película un cheque por un valor de 20 millones de dólares. Pero antes de las luces de Hollywood, hubo una oscuridad que casi lo consume. Hoy en De Cero a Hollywood te quiero hablar de Jim Carrey, así que espera. Porque además al final del vídeo te revelaré cómo él consiguió, con una de sus técnicas más famosas y secretas, conseguir un cheque de 10 millones de dólares. Esto es muy famoso y muy sonado. Espera hasta el final del vídeo porque al final del vídeo te hablaré de esa técnica. Además, te voy a hablar de otras técnicas de interpretación que Jim Carrey ha utilizado en sus películas y de sus humildes orígenes llenos de oscuridad, trauma y amor hacia una madre a la que quería hacerla sanar con su comedia. Y vamos con el vídeo de Cero a Hollywood y bienvenidos. Suscríbete y dale a la campanita. Lo conocemos como el hombre de los mil rostros, un actor que cobró 20 millones de dólares en una sola película, un genio que redefinió la comedia de los años 90, incluso del siglo XX, y que es muy controvertido por precisamente utilizar técnicas de interpretación inversas a lo que se tiene que hacer. Normalmente se trabaja mucho en tema de interpretación la contención y no la exageración. La vida de Jim Carrey no empezó en un escenario, sino en la lucha constante. Su padre Percy era un contable que aparte era un músico frustrado. Cuando Jim Carrey tenía 15 años perdió su trabajo y él y su madre, que estaba enferma, era hipocondríaca y cada pocos días se inventaba una enfermedad diferente, tuvieron que trabajar en una empresa por la noche de seguridad. Por el día Jim Carrey iba a clase y se quedaba durmiendo. Vivían en la pobreza extrema. Jim Carrey, en Canadá, tenía que pensar cómo sobrevivir el día a día, ir al colegio o al instituto, incluso se quedaba durmiendo ahí, y por la noche trabajar en un trabajo que odiaba. Pero el dinero no era su único problema. Como te he dicho, su madre Kathleen sufría de hipocondría. Se imaginaba enfermedades y esto le afectaba mucho a Jim Carrey. De hecho, en varias conversaciones Jim Carrey se sintió súper dolido y quiso de alguna manera con su amor curarla. ¿Cómo la curaría? Con la comedia, haciéndola reír, cayéndose por las escaleras, haciendo el tonto, incluso el bufón. Eso por unos minutos o unos segundos a su madre la liberaba, la subía de vibración. Jim Carrey, según él decía, quería ser el abrazo que la sacara de su dolor constante, de su dolor en su cabeza. Aquí nació su primer papel, el papel de hacer reír a una madre, el papel que se hace con el amor de un hijo. A los 15 años la situación llegó al límite. Toda la familia tuvo que aceptar un trabajo que no querían. Como te he dicho, era una fábrica de neumáticos llamada Titan Wheels en Ontario. Jim iba al instituto de día y tenía que trabajar por la noche. Trabajaba 8 horas diarias limpiando suelos y vigilando máquinas junto a su padre. Aquel niño alegre empezó a llenarse de rabia, pero en vez de hacer lo que todo el mundo hacía, se prometió que eso no acabaría así, que había un mundo mejor, que había una posibilidad mejor. Jim, a la edad de 15 años, 16 años, empezó a mirarse al espejo y a empezar a controlar sus movimientos faciales. Empezó a copiar a otros artistas de la época y a mover los músculos de una manera muy precisa. Su trabajo de autodidacta fue la improvisación ante el espejo. Sí, su herramienta durante muchos años fue un espejo, y esto poca gente lo sabe. Sin dinero para clases de interpretación, solamente tenía a él mismo y a un espejo con el que ensayar. En ese espejo pasó largas horas haciendo muecas, movimientos de cejas, controlando cada músculo de su cara, pero no entrenaba solamente muecas. También empezó a convertirse en un maestro de la interpretación. Se hablaba a sí mismo, comentaba cosas, hacía 2 voces. Al dominar su cuerpo y sobre todo su cara de manera tan absoluta ante el espejo y tener un desparpajo muy loco, su mente aprendió a reaccionar antes que la lógica, y esto le dio una ventaja. Podía transformarse en cualquier cosa solamente con los músculos de la cara. Forjada en la auténtica soledad, con su herramienta el espejo, en la soledad de su cuarto, convirtió esa soledad y esa herramienta en una de sus armas más poderosas para la actuación. A la edad de 15 años debutó en el famoso club de Canadá de Toronto, Yuku Yuku. Llevaba un traje de poliéster amarillo que su madre le había cosido. El resultado fue un desastre y de hecho lo echaron. Fue una humillación. Él dice que se fue llorando, pero no se rindió. Por mucho que lo pesara, por mucho que le doliera, él no se rindió, siguió adelante. Cualquier otro niño normal se hubiera rendido, hubiera tirado la toalla, pero Jim regresó una y otra vez. Eran los años estilo club de la comedia, ahí refinó un poco
lo que era la improvisación, lo que era su trabajo facial. Aprendió a manejar el público más hostil, aprendió a meterse al bolsillo, a la audiencia, a usar el error como parte del show, la improvisación, los fallos, canalizar su desesperación con energía pura, esa energía que tanto le elevaba. Además, en ese tiempo, el dinero que tenía lo utilizaba para su familia, para ayudar a su familia. No actuaba por aplausos, actuaba por dinero para sobrevivir, ya que sacaría con ese dinero a su familia de la pobreza. Gracias a ese club de la comedia y gracias a conocer a el legendario Rodney Dangerfield, hizo una gira por Estados Unidos y acabó en Los Ángeles. Aunque se separaron, al llegar a Los Ángeles, Jim Carrey empezó una escuela de interpretación llamada Playhouse West. En esa escuela de interpretación aprendió la técnica Meisner. La técnica Meisner es una técnica donde tú trabajas improvisación y sobre todo habilitas el canal emocional. Es muy bueno para conectar con el otro actor, con las emociones. Yo lo he trabajado mucho también, técnica Meisner. Desde ese momento, Jim Carrey pasó de ser un actor de club de la comedia o de comedia a ser un actor profesional. Si quiero ser sincero, en temas de técnicas actorales, Jim Carrey hace una cosa que a los actores nos dicen que no hay que hacer, sobre todo los actores de cámara, que es la sobreactuación, ¿vale? O sobrereacción. Jim Carrey es un actor que tiene mucha energía y que sobreactúa, y de hecho actúa algunas veces de manera muy grande o muy onomatopéyico o muy expresivo gestualmente, algo que seguramente le vino del club de la comedia y de la comedia. Es de ese tipo de actor de lo absurdo que hemos hablado. Esto, en la interpretación normalmente, y los maestros de interpretación, sobre todo el método Stanislavski o Bernard Hiller o John Strasberg, que ha sido mi mentor, te dicen que hay que hacer lo contrario, hay que irse a la introspección, incluso hay que irse a la contención, a hacerlo pequeñito, y sobre todo cuando estás en cámara, cuando estás muy cerca de la cámara. Jim Carrey es un actor de éxito que hace justamente lo contrario, que esto ha sido muy criticado por algunos profesores de interpretación y por muchos críticos de audiovisual, sobre todo del cine, pero que él le ha terminado funcionando por ser algo característico de él y algo que es llamativo, onomatopéyico, exagerado, pero incluso absurdo, pero que la gente, o bufoniano, pero que a la gente le gusta y le resuena con ellos porque habilita el canal emocional, es muy bueno en esto, y hace a la gente reírse de lo absurdo. En esa época, en su salto a Los Ángeles, aprendió lo que es trabajar desde la vulnerabilidad, y como muchas de sus películas posteriores aprovecha la vulnerabilidad o su dolor emocional incluso para expresarlo en la gran pantalla. Eso es algo que al público le gusta, la vulnerabilidad. Es por eso que gracias a esa época donde aprendió de Playhouse West, consiguió que, por ejemplo, en el show de Truman, nosotros nos creyéramos su dolor y su desesperación, así como en otros papeles. Ya no es solamente un actor gracioso, es un actor entrenado con un método Meisner. Esto es muy importante, el tema del método Meisner, porque un actor cuando está en escena, muchas veces vemos actores que son superhéroes y son fríos, calculadores, matemáticos, pero en la gran pantalla lo que más funciona es conseguir activar el canal emocional con la audiencia mediante técnicas Meisner, pero tú no puedes activarlo directamente con la audiencia, tienes que activarlo a través de otros actores primero. Es decir, Jim Carrey tenía un texto, pero tenía que habilitar su canal emocional y hacerlo vivir de las circunstancias imaginarias para conectarse con el otro actor emocionalmente y que eso conectara o resonara con la audiencia. Y eso, lo que más llama la atención o lo que más mueve a la audiencia es la vulnerabilidad emocional. Cuando un actor está dolido por algo, sufre un poco o se encuentra emocionalmente caído, porque ese estado de vulnerabilidad es algo que a la audiencia le hace resonar. No somos seres invulnerables, no somos como Superman o como los héroes de cómics que son invulnerables. Cuando hay emociones, la audiencia se puede conectar mejor contigo. Al final, Jim Carrey, en la época de Los Ángeles, no solamente una persona con elasticidad facial, también era un actor de método, Meisner, y sabía conectar con otros actores. Y aquí empieza a hacer papeles un poco más llamativos para la audiencia, no tan cómicos, incluso algunos dramáticos. Esto es muy importante, te voy a revelar ahora las 4 técnicas clave que dominó Jim Carrey. Técnica 1, control facial. ¿Con qué herramienta? Con el espejo y de manera autodidacta, nadie le enseñó. ¿Qué aplicación tenía? Elasticidad facial o personajes que parecían caricaturescos, como por ejemplo el Grinch. Técnica 2, Meisner. Esto lo aprendió en Los Ángeles, Escuela de Interpretación Playhouse West.
Aquí, ¿qué aplicación tenía Meissner? Reacción orgánica con otros actores, dar, recibir con el otro actor y activación de canal emocional, que esto resuena con la audiencia, sobre todo cuando trabajas vulnerabilidad, con la conexión emocional. La improvisación vino de su primera época cuando estaba en el Club de la Comedia. Eso le dio rapidez mental, reflejos, improvisar cuando había un fallo en el escenario en directo, manejo de la escena, manejo de la audiencia. Bueno, llegamos al final del vídeo, te quiero revelar la técnica final o el misterio final, que sus días más oscuros en LA, cuando no tenía mucho dinero, Jim Carrey diseñó dentro de su coche destartalado, sacó su chequera y escribió un cheque para sí mismo por 10 millones de dólares. Por servicios de audición prestados puso la fecha que era Acción de Gracias de 1995. Y durante muchos años llevaba ese cheque viejo en su cartera y lo miraba cada 2 por 3. ¿Por qué te digo esto? Porque es una técnica de interpretación potente. Tú puedes visualizar tus escenas antes de hacerlas y proyectarlas para cuando llegues como actor a hacer las escenas, las tengas ya en tu mente. No siempre sale igual, pero algunas sí que te pueden salir muy parecido como lo has proyectado o lo has visualizado. En 1994, a final de año, justo antes de cumplir el plazo para que expirara el tiempo de la fecha del cheque, fue cuando firmó el contrato de Dos tontos muy tontos y formalizó ese cheque por 10 millones de dólares. Conclusión y cierre. De guardia de seguridad a icono mundial. Jim Carrey nos enseñó que el dolor puede ser el combustible más fuerte para que un actor consiga el éxito. Bueno, si te ha gustado este viaje de cero a Hollywood, suscríbete, da la campanita y nada, ve siguiendo mis vídeos. Te pregunto, ¿qué cifra en tu cheque escribirías? Escríbelo por los comentarios, te voy viendo los comentarios y gracias por llegar hasta el final del vídeo.